Gloria a Dios, bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Una vez más sean bendecidos, hermanos, en esta hora por estar en la casa del Señor. Sean bienvenidos cada uno de mis hermanos que nos acompañan esta noche, como todas las noches que tenemos el programa aquí, en vivo por YouTube, por Facebook y YouTube. Gloria a Dios. Sean bendecidos. Amén. Disculpen, sean bendecidos todos, perdón, estamos atravesando ahí en el teléfono, ya no había descontrolado, pero sea, gloria a Dios a todos aquellos que se van a conectar con nosotros, igualmente a aquellos que nos van a ver en cualquier hora, cualquier momento a través de los canales de YouTube. Sean bendecidos ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted nos va a escuchar. Que la bendición de Dios lo alcance y que esta palabra sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Sea de bendición para aquellos que le escuchan, pero sobre todo para aquellos que la ponen por obra, que la ponen por práctica. Hay que aprender, hermano, y hay que ser no solo oidores, sino que hacedores de la palabra. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a dar inicio, hermano, siguiendo la serie que hemos estado meditando estos viernes, el verdadero evangelio de Cristo, ¿verdad? Y hemos estado meditando la palabra en el libro de Primera de Corintios y vamos a seguir en el capítulo 15 del libro de Corintios. Amén. Vamos a leer y vamos a entrar a la palabra de Dios. Recuerda, hermano, que es tiempo de glorificar, es tiempo de escuchar, es tiempo de recibir y de poner por obra. Lo que aprendemos aquí, la palabra de Dios, hay que estudiarla, meditarla, hermano. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Nosotros ya no somos niños, ya no somos bebés, que eso lo vamos a estar escuchando. Cristo te ama, Cristo bendice. No, hermano. Ahora nosotros tenemos que saber que tenemos que ser cristianos, conocedores del evangelio de Cristo, de la verdadera palabra de Dios, para que nadie venga a decirnos, ni a engañarnos, a mentirnos, ¿verdad? Ni a manipularlos a través de esas situaciones de muchas personas que manipulan la palabra de Dios para manipular a las almas, para manipular las ovejas y para trasquilar las ovejas. Wow. Vamos a entrar a la palabra de Dios y leemos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 1 al 4. Gloria a Dios. Si está conmigo, me confirma con un amén. Hermano, usted en su casita tenga su Biblia ahí a la par para que nos acompañe, para que después no diga que nos estamos echando mentiras. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 15, verso 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Padre, buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora yo te doy gracias, Padre Santo y poderoso, Señor. Te suplico que bendigas esta palabra una vez más, Señor, y que unjas mis labios, Señor. Utiliza mis labios, Padre bendito Dios. Utiliza mi boca, Padre, para que tu palabra, esa palabra que sale de tu corazón, llegue a nuestros corazones. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues mire, hermano, como le decía, continuando con el verdadero evangelio de Cristo, estamos aquí en el capítulo 15, ¿verdad? Pablo ha estado corrigiendo a la iglesia de Corinto en los antiguos capítulos que leímos, hermano, y los que hemos estado aprendiendo, que Pablo ha estado corrigiendo a la iglesia de Corintios por sus malas prácticas, ¿verdad? Por su mala práctica del evangelio, ¿verdad? Y esta iglesia, hermano, es un buen reflejo de la iglesia de nuestros días, ¿verdad? Si Pablo estuviera en estos días, él estuviera reprendiendo a las iglesias por sus malas prácticas, por manipular las escrituras o por ignorar las escrituras,
que le digo, permitir que las doctrinas paganas entren a las iglesias y por practicar paganismo e idolatría en las iglesias. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Y eso es lo que Pablo nos enseña en esta carta a los Corintios, ¿verdad? Fíjese, aquí Pablo le está presentando un sinfín de problemas que hasta la fecha ocurren también en nuestras iglesias. Todos esos problemas que ocurrían en la iglesia de Corinto también ocurren en nuestras iglesias actualmente, ¿verdad? Y los cristianos o los que tratan de buscar de Dios, ¿verdad? Los que se tratan de apartar para servir a Dios, ¿verdad? De igual forma estamos tratando con esas mismas, que le digo, malas prácticas en las iglesias, ¿verdad? Porque al igual que la iglesia de Corintios, nosotros estamos rodeados, hermano, de inmoralidad sexual, de influencias, de ritos paganos, ¿verdad? Hay iglesias llenas de pleitos y divisiones entre las mismas iglesias. Va a encontrar usted que se pelean denominaciones contra denominaciones. Unos dicen que no se deben tapar, otros dicen que no, otros dicen que no se debe hacer esto, que otros dicen que lo otro, otros dicen acá, otros dicen allá. Unos dicen que no hay Trinidad, otros dicen que solo Cristo, unos dicen que solo Jehová, y unos que solo el séptimo día, ¿verdad? Y así, hermano, hay una gran controversia en las iglesias que deberían de estar pensando en una sola cosa, ¿verdad? En agradar a Dios. Pero es lo que menos hacen y lo que menos practican las iglesias, ¿verdad? En nuestros días, y es lo que menos hacía la iglesia de Corintios. ¿Sí está conmigo? Fíjese, hay muchas divisiones entre las mismas iglesias. En la iglesia de Corintios dije que se llevaban a juicio entre ellos y iban a los tribunales mundanos a llevar las cosas, a los pleitos entre los mismos hermanos de la iglesia, ¿verdad? Estaban traumatizados por el abuso de los dones espirituales, por la cena del Señor, abusaban de la práctica de la cena del Señor. Y entonces necesitaban que Pablo les pusiera un orden. O sea, Pablo necesitó ir ahí para poner un orden y una disciplina fuerte y firme, ¿verdad? Que reformara todas esas creencias, las que habían hecho nido en el corazón y en la mente de los corintios, ¿verdad? Al igual que tal como lo necesita la iglesia de nuestros días, ¿verdad? O sea, la iglesia actual necesita también que reformemos nuestros pensamientos, reformemos nuestras creencias, reformemos nuestra forma de actuar y nuestra forma de practicar las cosas, ¿verdad? El evangelio, que no es evangelio en muchas situaciones, ¿verdad? Sino que son prácticas paganas como en la iglesia de Corintios, que del evangelio de Cristo no tenían nada, sino que todo era paganismo, idolatría y prácticas manipulaban la palabra, manipulaban la doctrina de Cristo y la ponían a su propio bienestar y a como a ellos les parecía, ¿verdad? A como a ellos se sentían mejor o como ellos creían. Eso es lo que necesita también la iglesia, que será reformada por hombres que verdaderamente busquen agradar y servir a Dios, para que crezcan y maduren en su fe y en el conocimiento del evangelio verdadero de Cristo, porque eso es lo que necesitamos, hermanos, como iglesia, conocer verdaderamente el evangelio de Cristo y no el Cristo de los evangelios que nos han enseñado, nos han mostrado, que nos han vendido, ¿verdad? Los predicadores y influenciados por el interés de su propia riqueza, ¿verdad? El interés de sus bolsillos, por el interés de tener bien a la gente acomodada y agradar bien a la gente sin importarles desagradar a Dios, ¿verdad? Así como a Aarón, que le importaba más el pueblo, que el pueblo estuviera alegre, a obedecer a Dios, o como el rey Saúl, que cuando desobedeció a Dios también lo que a él más le importaba, cuando el profeta Samuel vino y le dijo al rey Saúl
le dijo, mira, el Señor, ¿verdad?, ha desobedecido, ¿verdad? Que ese balido de ovejas que hoy vi todas las cosas que están. No, que el pueblo le pareció bien traerse todas esas cosas y ofrecerlas a tu Dios. Y Dios le dijo, por cuanto desobedeciste, Dios se ha conseguido un hombre conforme a su corazón y tú te serás quitado, ¿verdad? Y tú te serás quitado el reino. Y Saúl lo primero que hizo en lugar de buscar reconciliarse con Dios, de pedirle perdón a Dios, de reconocer su falta, su falla, no, lo que le dice a Samuel es, mira, te ruego que me honres delante del pueblo. O sea, mira, es lo que queda entre nosotros, o que me van a quitar el reino, solo vos y yo lo vamos a saber, que el pueblo no sepa que a mí ya me quitaron el reino, honrame delante del reino, yo quiero estar bien con el pueblo. Y eso es lo que sucede con nuestras iglesias y los líderes o predicadores, ¿verdad?, que contaminan el Evangelio de Jesús. Pero así está conmigo. Pero entonces Pablo necesitaba que esta gente creciera y que maduraran su fe y que maduraran en el conocimiento del Evangelio verdadero. Y Pablo, después de haberles, ¿qué le digo?, mostrado todas sus herejías, de haberles sacado a luz todo lo malo que ellos estaban haciendo, de haberles confrontado con las herejías y todas las faltas que estaban cometiendo en esa iglesia, ¿verdad?, comienza a poner orden. Y trata de poner orden y trata de dirigirlos. Y por eso el capítulo 14 termina, fíjese, si está en el capítulo 15, yo estoy en la misma página, tengo, y el capítulo 14 termina con esto. El verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Pablo comienza a querer poner orden, establecer orden en la iglesia completamente desordenada de los corintios, ¿verdad? Y comienza el capítulo 15 recordando el evangelio que les predicó al principio, que recibieron, y en el evangelio que deberían estar perseverando. Amén. Entonces Pablo comienza desde el principio nuevamente a mostrarle las bases del evangelio, a mostrarle lo que verdaderamente importa en el evangelio. Y entonces Pablo comienza a decir, mire, además, dice en el capítulo 15, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, ¿verdad? Por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, ¿verdad? Dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, el evangelio de Cristo, sois salvos. Y si no creísteis, en vano. O sea, si retienes la palabra, si practicas la palabra, si crees en la palabra, entonces, y la practicas, entonces sí eres una persona salva, ¿verdad? Porque has nacido de nuevo. Tu viejo yo ha muerto, te has arrepentido de tus pecados y eres una nueva criatura. Entonces eres salvo. Pero si no, le dice, si no creíste, si todo lo que yo te dije fue en vano, porque es lo que miro ahora con lo que ustedes están practicando y con lo que practican y todas las herejías que hacen, entonces, ¿verdad?, creíste en vano. Porque primeramente, dice, os he enseñado lo mismo que recibí. Dice, entonces él comienza a darles el evangelio, ¿verdad? El evangelio desde el principio, así como cuando nosotros no conocíamos a Cristo y comenzamos a saber que hay un Dios poderoso, un Dios que murió en la cruz, que murió por nuestros pecados, que murió en la cruz del Calvario. Fíjense lo que le dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Y fíjense que Pablo recalca eso al final. Dice que el Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, Pablo le está diciendo, ya está escrito lo que le estoy diciendo, yo no lo estoy inventando, ya se había hablado, ya se había escrito en todas las Escrituras acerca de lo que iba a suceder del Cristo, lo que iba a padecer y lo que le iba a tocar vivir a Cristo y lo que iba a hacer Cristo, ¿verdad? A morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados.
¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo Pablo, porque esa palabra que salió de la boca de Cristo, o sea, ese evangelio que salió de la boca de Cristo es lo que nos salva. El evangelio, la palabra, el mensaje que Cristo nos mostró, nos enseñó, eso es lo que nos salva. Eso es lo que nos va a salvar y es lo que nos va a dar salvación y vida eterna, el evangelio, la palabra que salió de la boca de Cristo. Porque si creen que todo lo que están practicando ustedes, ¿verdad? Todo lo que ustedes practican y practicando mal, por cierto, si creen que eso les va a salvar, entonces ustedes creyeron en mal. Entonces ustedes están perdidos, ¿verdad? Ustedes están más perdidos que Adán en el día de las madres, ¿verdad? Entonces hermano, usted le está diciendo, si ustedes siguen practicando, es como que yo no les haya dicho nada. O sea, que lo que creyeron mentira, ustedes no creyeron lo que yo les dije, ¿verdad? Porque eso no salva, eso no te va a cambiar todo eso que ustedes practican, ¿verdad? Y Pablo comienza desde el principio, fíjese, a enseñarles lo que ya les había enseñado, pero comienza otra vez. O sea que ustedes no han entendido nada de lo que les enseñé al principio. No entendieron la salvación, ni por qué se salvarían, ni cómo van a conseguir la salvación, ni cómo serán salvos. Eso no lo han entendido, ¿verdad? ¿Por qué se van a salvar? Por lo tanto, Pablo comienza desde el principio, ¿verdad? Lo mismo que él recibió en el principio cuando él no conocía a Cristo, él recibió de Cristo ese mensaje, que él murió en la cruz por nuestros pecados, que él pagó con su vida la deuda que nosotros teníamos. Amén. Y eso es lo primero que nosotros aprendemos cuando venimos a Cristo. Y así es como se hacen las cosas, hermano, como Pablo la está haciendo. ¿Sabe usted que cuando un profesional del deporte, ya sea béisbol, ya sea fútbol, ya sea tenis, ya sea golf, o sea, no sé, que boxeo, cuál sea el deporte que practique, pero hay un profesional como va, por ejemplo, un beisbolista, ¿verdad? Un pitcher que ya es profesional y gana millones de dólares solo por lanzar una bola, pero de repente se da cuenta de que está fallando, de que no está, ¿qué le digo? Está fallando en su profesionalismo, no está respondiendo a las exigencias del deporte, de lo que él necesita responder, lo que él necesita hacer, ¿verdad? Entonces, el deportista, cuando comienza a darse cuenta que su calidad de beisbolista o de pitcher ha bajado, entonces este hombre lo que hace, contrata a un entrenador conocedor del deporte, un hombre que conoce el deporte y que ha entrenado a muchas personas y sabe verdaderamente lo que es el deporte del béisbol y lo que es ser un pitcher. Entonces este entrenador comienza, y al profesional, aquel hombre que gana millones por estar en las grandes ligas, le dice, ok, ahora toma esta bola en tu mano y quiero ver cómo la lanzas, ¿verdad? Comienza desde el principio, ¿verdad? Así como cuando un niño comienza y le dice, mira esta bola, ponte, párate aquí y tira la bola y hazla girar así, tómala de esta forma y de la otra. Entonces el entrenador comienza a agarrar ¿qué le digo? A mostrarle a este deportista, ¿verdad? Cómo tiene que hacer las cosas, aunque el hombre sea un profesional. Pero en algo está fallando y algo está haciendo malo. Y el entrenador, para darse cuenta dónde está el problema, tiene que comenzar desde el principio. Y tiene que comenzar este beisbolista a tirar la bola, a agarrar el bate, cómo lo agarra, cómo se para, cómo golpea, XX. Entonces, hermano, el entrenador tiene que ir viendo desde el principio para poder encontrar cuál es el problema, para encontrar dónde está fallando este profesional, ¿verdad? Entonces Pablo, de igual forma, Pablo comienza a evangelizar a toda la iglesia como si estos nunca hubieran oído hablar del evangelio, ¿verdad? Comienza desde el principio, comienza a evangelizar a toda la iglesia, ¿verdad? Desde el principio, desde que le comienza a decirle,
Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿verdad? Porque ya estaba escrito lo que les iba a decir. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿verdad? No les estoy diciendo algo que no está, algo nuevo, algo que no está escrito. Ya estaba escrito esto que yo les estoy hablando, ¿verdad? Cristo vino y cumplió todas esas profecías. ¿Cuál escritura podríamos decir nosotros? Si en ese tiempo no estaba no había la Biblia, no estaba el Nuevo Evangelio, pues sí, pero estaba la Torá, estaba la ley. Estaba la ley de los judíos, estaban los libros de los profetas y toda la Biblia judía. Esa es la que conocían esas personas. Entonces eso ya estaba escrito. Los profetas y las leyes hablaron de Cristo y hablaron de lo que iba a suceder, de lo que iba a vivir, de lo que iba a sufrir Cristo. Entonces él le está diciendo como está escrito, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados y comienza a enseñarles el evangelio de nuevo a esa iglesia. Entonces, hermano, yo creo que la mayoría de congregaciones de nuestros días deberían de ser evangelizadas nuevamente. Deberían de comenzar desde el principio otra vez a darles el evangelio paso por paso desde el momento en que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Estábamos alejados de la gracia de Dios y Cristo murió por nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre, y que murió en la cruz del Calvario y resucitó a los 3 días. ¿Para qué? Para darnos salvación. ¿Sí está conmigo? Amén. Por eso Pablo le recalca que ya estaba escrito, que todo es conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y que fue sepultado al tercer día. Hermano, aquellos hombres no tenían lo que nosotros ahora tenemos. Ahora nosotros tenemos el manual completo. Ahora a ellos solo tenían la mitad. Ahora nosotros tenemos la Biblia completa. Todo el Evangelio de Jesús, las cartas de Pablo y todo el Evangelio, el Nuevo Testamento, al que nosotros tenemos y debemos estudiar y debemos aprender de este Evangelio, conocer este Evangelio, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios, conocer el Evangelio de Cristo, para que podamos nosotros comenzar a actuar y actuar de acuerdo y conforme a como está escrito. No como yo lo creo, no como lo piensa fulanito de tal, no como aquel dice que es mejor, no, como está escrito, es como nosotros debemos por eso está escrito, para que lo obedezcamos. Amén. Así es que Pablo vuelve a repetirles conforme a las Escrituras, todo ya estaba escrito, ¿verdad? Y eso es lo que respalda al Evangelio de Cristo, ¿verdad? Porque los profetas hablaron de él. Los profetas hablaron y él cumplió las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento, estamos mejor que los que estaban en aquel tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos todo el Antiguo y el Viejo Testamento completo, entonces nosotros debemos de estar mejor y saber mejor que Cristo, el Evangelio de Cristo, la palabra de Cristo, lo que Cristo nos enseñó, que Él murió por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, y que resucitó al tercer día para darnos vida y para darnos vida eterna. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de saber, y Pablo le está diciendo, no importa que ustedes anden hablando lenguas, no importa que ustedes hagan esto, no importa que hagan lo otro, no importa que sean profetas, no, eso no tiene nada, eso es irrelevante, porque lo que los salva es que ustedes crean en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? La palabra del Evangelio de Cristo, la muerte de Cristo, y resucitó para darnos vida. Murió por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos de saber, y eso es lo que nos va a salvar, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que practicar lo que Jesús dijo, no lo que dicen otras personas, porque no por practicar todas las cosas que practicaban los corintios se iban a salvar, no por todas esas cosas que ellos se creían que era lo más importante, hacer todas esas cosas, creían que haciendo eso estaban más
más santificados o que estaban más cerca de Dios. No, hermano, en ningún momento nada de eso ni te hace espiritual, ni te da salvación, ni te lleva al arrepentimiento. Amén. Todas esas cosas son irrelevantes a la hora del perdón y a la hora de la vida eterna, a la hora del arrepentimiento. Todas esas cosas son irrelevantes. Es más, que usted no oye a Cristo hablando de esas cosas. Cristo nos vino a enseñar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es arrepentidos y convertidos. Esa fue la predicación de Cristo. Arrepiéntanse y conviértanse. Crean en aquel que murió por sus pecados, ¿verdad? Aquel que resucitó y les ha dado vida eterna. Eso es lo que importaba, ¿verdad? Entonces, porque mire, los corintios practicaban un montón de cosas que nada que ver, ¿verdad? Que más que santificarlos, paganizaban a la congregación, así como se paganizan el montón de congregaciones en estos días. Fíjese, los corintios abusaban mal de los dones, abusaban de los dones. Hacían mal uso de los dones, hacían mal uso de la cena del Señor. Ahí eso no lo hemos visto, pero la próxima vez vamos a hablar acerca de la cena del Señor, cuando Pablo les dice, oye, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Verdad? Si la cena del Señor no es para que vengan a emborracharse, ni que para que vengan a coman en sus casas, ¿verdad? No es para que vengan todos y el que tiene más coma, y a los que vienen por último, a los más pobres los dejaban sin comer, y los ricachones ahí, o los que tenían más, comían más, bebían más, se emborrachaban y hacían un gran escándalo ahí, una gran borrachera, un gran, ¿qué les digo? Un gran deschongue, como dicen en un país. Borrachos. Eso es lo que hacían. Y hacían mal uso de la cena del Señor. Idolatraban a sus pastores, a sus predicadores. Ay, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefa. Y así idolatraban. Eso en contra de la palabra de Dios. Cometían inmoralidad sexual. Y ahí estaban felices y contentos. Aceptaban todas esas cosas. Dice, es increíble que ustedes tienen ahí, entre ustedes está un fulanito ahí que vive con la mujer de su padre. Y ustedes están ahí felices y todos lo aceptan. Y no dicen nada. Amén. Fíjense, no eran lo suficientemente sabios para poder arreglar sus diferencias. Y se acusaban en los tribunales seculares. No había nadie ahí con sabiduría para que pudiera venir y traer a los hermanos, mire, aquí la Biblia nos manda a hacer esto y esto para que estemos en paz. No había nadie sabio ahí. ¿Por qué? Porque no conocían el Evangelio, no conocían la palabra de Dios. Amén. Ellos habían escuchado, pero ellos lo que estaban haciendo era practicando cosas paganas e idolátricas, que tenían la influencia de todas esas montones de dioses falsos que tenían ahí, dioses y todo lo que adoraban en esa ciudad de Corinto. ¿Sí está conmigo? Pero mire, hermano, lo que era el colmo de los colmos era que ellos dudaban de la resurrección de Cristo. Amén. Fíjense, parece, porque eso es lo que está hablando aquí. Pablo les comienza a decir que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó y que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y pone como testigos y se le apareció a Cefa y después a los 12 y después a otros 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún. O sea, hay testigos de que Jesús resucitó en cuerpo y alma, todos lo vieron y comió con ellos y anduvo con ellos durante 40 días después de haber sido crucificado. Amén. Pero pareciera que los corintios habían llegado a dudar de la resurrección de Cristo. Por eso Pablo le recuerda que habían muchos testigos. Y este es el peligro de las iglesias o las congregaciones de nuestros días, que permiten todas clases de doctrinas y nunca se dan cuenta si son falsas, y la mayoría de veces son doctrinas falsas las que practican en las congregaciones. Eso es lo triste, eso es lo peligroso, hermano. Fíjese, es difícil, hermano, y a mucha gente no le gusta escuchar estas cosas. A mucha gente no le gusta que escuchen, no, a mucha gente, ay no, que solo juzgando a los demás, los que hablan hablando mal de las iglesias. Hermano,
Eso no es hablar mal, es poner la verdad de la palabra de Dios. Que porque la mayoría de personas no leen y estudian la Biblia, se comen todo lo que les dan, se creen todo lo que les dan. Mire, yo un día de esto estaba hablando con mi esposa, que en Colombia, para un pastor en Colombia, este fulano comenzó a dar una profecía y hasta se hizo viral en las redes sociales, a dar una profecía de que Jesús venía el 28 de febrero. El 28 de enero, perdón. Amén. Jesús venía el 28 de enero y mandó a toda la gente, y como ya no iba, ya el Señor venía y venía a traer a su iglesia, y ellos iban a ser los primeros que iban a estar, se metieron en ayuno todos no sé cuántos días para esperar que el Señor los encontrara ayunando, ¿verdad? Y que se los iba a llevar porque el Señor venía el 28 de enero. Y entonces, como ya no necesitaban ninguna de las cosas que tenían, ya no iban a necesitar ni casa, ni carro, ni propiedades, véndanlo todo. Ya no iban a necesitar dinero para nada, pero qué raro, vea, que a nadie se le prende el foco. Bueno, y no necesitamos dinero para nada porque este fulanito quiere que vendamos todo y le traigamos el dinero a él. Porque eso es lo que les digo. Y todo el mundo lo hizo. Vendieron todas sus cosas. Y no estoy bromeando, hermano, búsquelo ahí. Búsquelo en internet, se va a dar cuenta. Vendieron todas sus cosas. Y le dieron el dinero al pastor. Y el 28 de enero pasó y no pasó nada. ¿Sabes qué fue lo único que pasó? Que el pastor se desapareció con todo el billete de los disque cristianos, porque de cristianos no tenían a esa gente, porque si hubieran sido cristianos conocieran la palabra, donde la palabra dice que ni nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor vendrá, solamente el Padre está en los cielos, porque no es permitido a ustedes saber las acciones de los tiempos, así dice la Biblia. Amén. ¿Y cómo va a creer usted a alguien que le comience a decir eso si la Biblia dice lo contrario? Pero porque no leemos, porque no nos detenemos a meditar la palabra, creemos y nos comemos las cosas. Como decía un hermano por ahí, que comemos como pichón de pájaro, con la boca abierta y con los ojos cerrados. No miran lo que traen, ¿verdad? Entonces, hermano, a mucha gente no le gusta escuchar lo que aquí predicamos. Mucha gente ignora, mucha gente hay, ¿verdad? Hay iglesias donde a mí no me invitan a predicar y no doy los nombres porque por pena de la iglesia que no les gusta, pues. Amén. Que le leamos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Las prédicas expositivas, o sea, explicando lo que dice la Biblia, verso tras verso, ¿verdad? Capítulo tras capítulo. No solo que sacan un capítulo de Génesis y sacan un capítulo de Apocalipsis y después sacan uno de Crónicas y como todo rima, ahí ya todo, pero nada tiene que ver con un verso con otro. Pero como a ellos les funciona así, pero la cosa no es que funcione, sino que la cosa es que tiene que ser verdadero. Amén. La palabra de Dios tiene que ser verdadera y no es porque funcione, sino que tiene que ser lo que dice la Biblia. Amén, si está conmigo. Amén. Pablo tiene que confirmar que esas doctrinas son falsas y les confirma a ellos que lo que han recibido es falso, que esa doctrina es falsa, que andan hablando de que Jesús no resucitó, ¿verdad? Y se pone como testigo viviente. Él vio que al Cristo resucitado, tal como los apóstoles y muchos de los discípulos. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la base del evangelio, hermano. Esa es la base del evangelio que salva. Es creer en que Cristo murió por nuestros pecados, que murió y resucitó para darnos vida. Esa es la esperanza del cristiano. Amén. Y vamos un día a ser resucitados también, vamos a ser levantados. Y así lo sigue diciendo el capítulo 16 de Corintios, ¿verdad? Lo dice también, lo explica ahí que vamos a ser resucitados. Amén, si está conmigo, ¿verdad? Así como Él fue levantado de los muertos, también nosotros seremos levantados. ¿En dónde? ¿En cuándo? En su segunda venida. Eso es lo que dice. Fíjese, si está conmigo. Y ese peligro está latente en nuestros días.
y en todas esas congregaciones que permiten toda clase de prácticas antibíblicas, solo por tener a la gente contenta. Celebran todas las celebraciones que el mundo celebra. Van siguiendo el calendario, las celebraciones que se leen mundanas del calendario, las van siguiendo y celebrándolas una tras una. Todas las celebraciones del año, desde la Navidad hasta la Navidad, completito se tiran el año, haciendo todas las celebraciones del mundo. Y otras que son inventadas también por las congregaciones, como el Día del Pastor, que es a ver dónde lo sacaron. ¿Verdad? Ay, que es el amor del pastor, o el cumpleaños de la pastora, que hay que celebrárselo también. No, ¿quién ha dicho esas cosas, hermano? La iglesia es para glorificar el nombre de Cristo. Y el único que tiene que ser adorado es Jesús. Que el pastor cumpleaños cuando quiera cumplir. Ay, ¿cuál día del pastor? ¿Dónde existe eso? En ninguna parte. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Meten al mundo dentro de la iglesia. ¿Verdad? La iglesia que debería ser la iglesia de Cristo es la iglesia del mundo. Pablo utiliza este capítulo para enseñar sobre la resurrección de Cristo, porque allá andaban muchos hablando de que Jesucristo no había resucitado. Porque sin resurrección vana es nuestra fe, dice Pablo, y nuestra esperanza, ¿verdad?, de ser resucitados se termina. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros seamos cristianos? ¿Qué es lo que nos mueve? Y mire, vamos a leer el verso 20 al 23. Oiga lo que dice. Del capítulo 15 de 1 de Corintios, donde estamos leyendo. Amén. Más ahora dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué? Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró la muerte? Por Adán, por el pecado de Adán. Entonces, la resurrección de los muertos entró por Jesús, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, oiga, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Todos volveremos a vivir. ¿Quiénes? Los que creyeron, los que perseveren, ¿verdad? Hasta la venida de Cristo, los que perseveren, ¿verdad? Hasta el final, esos van a ser vivificados. Pero cada uno, oiga, en su debido orden. ¿Sí está conmigo? Aquí nos muestra un orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo, fíjense, miren. Porque también así dice, mira, primero dice que la primicia es Cristo. Después dice, porque así como Adán también, todos mueren también en Cristo. Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo. Fíjense, uno. Cristo, una resurrección. Las primicias, la otra resurrección. Luego, los que son de Cristo. Los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. ¿Cuándo van a ser resucitados los que son de Cristo? Nosotros los cristianos, en su venida. ¿Y cuándo va a ser? En su segunda venida. ¿Amén? Cuando Él venga. Cuando Él venga en su venida, dice los que son de Cristo, en su venida. ¿Sí está conmigo? Luego dice el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Amén. ¿Sí está conmigo? Así es que aquí está el orden. Cristo uno, las primicias, y luego los que son de Cristo y que son de Cristo. Ya le dije, los que le recibieron, los que creyeron en Cristo, los que creyeron en su nombre, que Cristo resucitó, ¿verdad? Por eso dice en el libro de Juan, ¿verdad? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces estos van a ser los que van a resucitar en su venida. ¿Sí está conmigo? Mire, verso 26. Dice, porque el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Sí está conmigo? Porque el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Y aquí la palabra, hermano, postrer, significa que no hay otro después de él. Amén.
O sea, es lo último. Es el último que va a ser destruido, ¿verdad? Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Sí, hermano. Pero cuando Él vuelva, la va a destruir. Porque unas cosas es que usted se ha vencido y otras cosas es que se ha destruido. Entonces Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Entonces, hermano, muchos dicen, porque hoy por hoy la muerte sigue teniendo poder. Créalo, usted no lo crea, la muerte tiene poder, porque así lo declara la Biblia, así lo declara Dios. Porque así también como el enemigo Satanás tiene poder, querramos o no, tienen el poder de destruirnos, porque esa es su misión, ¿verdad? Tienen el poder. No, que dice, es que no, Cristo puso a Satanás debajo de la planta de nuestros pies. La Biblia no dice eso. Dice que Dios puso a Satanás debajo de los pies de Cristo, no de los de nosotros. Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario, pero no la destruyó. Entonces, ahí tienen autoridad por eso todavía. Ellos siguen haciendo lo que les corresponde hacer y lo hacen bien, ¿verdad? Sí está conmigo. No como nosotros, hermano, que nosotros que deberíamos de estar glorificando el nombre de Dios, deberíamos de estar exponiendo la palabra de Dios, deberíamos de estar enseñando el verdadero evangelio. Miles de personas hacen lo contrario, las congregaciones hacen otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra, con enseñar el evangelio de Cristo. ¿Sí está conmigo? ¿Verdad? Están infiltrados, ¿quiénes? La muerte y Satanás están infiltrados en las congregaciones. Se presentan como ángel de luz, así dice la Biblia, para engañar a los que, como los de Corintios, creen que tienen todos los dones espirituales y niegan la eficacia y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Creen que tienen lo que no tienen, pero ellos no creen que lo tienen. Y creen que con eso están más cerca de Dios, o son más espirituales, o son más santos. Pero eso no va a salvar a nadie, ni a ellos mismos. Porque con eso no pueden salvar a nadie. Amén. Ni a ellos mismos. Amén. Porque solo Cristo salva, hermano. Pero cuando ellos creen que necesitan los dones, ¿verdad? De un falso profeta o de un apóstol o de los milagros, que necesitan más los dones o las profecías de un falso profeta o la enseñanza de un falso apóstol o de los milagros que podrían hacer a estas personas, más que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces estamos diciendo que no necesitamos ni de su muerte ni de su resurrección. Entonces estamos en peligro, porque estamos negando la eficacia y la misericordia de Cristo cuando Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, y cuando resucitó para darnos vida eterna. Estamos en peligro, hermano. Miren lo que dice el verso 30, ahí mismo capítulo. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Se hace una pregunta Pablo aquí. Verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Fíjense, porque no nos alcanza una hora para desglosar todo esto. Lo tenemos que hacer así, ¿verdad? No, porque aquí hay tanto de qué hablar, hermano. Hay tanto de qué hablar. Estamos en peligro. Nosotros estamos en peligro a toda hora. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, hermano, que quien debe de ser exaltado en nuestras congregaciones es Cristo. Amén. Es Cristo, no los dones, ni los hombres, ni los milagros, ni las obras, nada de eso debe ser exaltado en nuestras congregaciones. Pero eso es lo que hacen. Nos olvidamos y se olvidan de que el único que debe ser exaltado es Cristo. Amén. Que dice que nosotros debemos menguar, hermano, para que Jesús sea exaltado. Nosotros debemos humillarnos para que Jesús sea elevado. Nosotros debemos bajar para que Jesús crezca. Amén.
Por eso debemos menguar para que Dios crezca. ¿Por qué? Porque Dios no puede menguar, no puede crecer si nosotros no menguamos. No, hermano, no es por eso. Él es Dios, Él es poderoso. A Él no necesita la ayuda de nadie. Él siempre está creciendo. Él siempre está más arriba de todo y por sobre todas las cosas. Pero ¿por qué nosotros debemos de menguar? Porque si nosotros no menguamos, entonces estamos en oposición de Él. Y nosotros somos los que debemos menguar. Porque Él nos puede hacer menguar de un zapatazo que nos ponga en la cabeza. Nos hace menguar. Pero Él no lo hace. ¿Por qué? Porque eso no va a servirnos a nosotros. Porque entonces no estaremos menguando, sino que seremos menguados. Amén. Y es una cosa es menguar a ser menguado. Es una cosa es que te arrodillas a que te arrodillen. ¿Verdad? A la fuerza. ¿Verdad? Como cuando por fuerza, arrodillate ahí, ¿verdad? Por fuerza. No es cuando tú te arrodillas, porque tu corazón constricto y humilde se quebrantó de la presencia de Dios y no puedes estar parado porque necesitas arrodillarte, quebrar tu corazón y decir, Cristo te amo, Cristo perdóname, Cristo te necesito. Eso lo debemos de hacer nosotros. Nosotros tenemos que menguar. Amén. ¿Sí está conmigo? ¿Y sabe qué significa menguar? Morir. Juan el Bautista sabía él perfectamente que menguar significa morir. Él sabía que su tiempo de morir había llegado. Él sabía que ya ahí, cuando lo metieron preso, él ya no iba a salir de ahí, que él iba a morir. Pero él dice, es necesario que yo mengue para que él crezca. Amén. Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca y yo disminuya. Porque Juan llegó primero que Jesús a las tierras de Jerusalén, a las tierras de Judea. Llegó primero él a esos lugares y él comenzó a predicar y él tenía sus discípulos, tenía su gente. Al tiempo, a los 6 meses apareció Jesús. Pero ya Juan tenía su gente, ya Juan tenía sus discípulos, ya Juan ya era reconocido. Entonces no podían estar ahí contendiendo los dos. ¿Pero por qué? Porque quien era necesario que subiera era Jesús. Juan entendía que él había venido solo a preparar el camino, ¿verdad? Vos que clame en el desierto, preparad el camino del Señor. Él era eso. Y él había llegado a tener una posición donde podía estar siendo de tropiezo, estorbando el crecimiento de Dios, de Jesús, no, el crecimiento de los demás que conocieran a Cristo. Porque por estar oyendo a Juan no iban a conocer a Cristo. Entonces, él iba a ser piedra de tropiezo para muchos si él se quedaba y seguía ahí viviendo. Entonces, él tenía que menguar. Y eso es lo que pasa, hermano. Nosotros tenemos que morir. Nosotros tenemos que menguar. Pero aquí no. Aquí el apóstol quiere ser más grande que Cristo. El profeta se cree más grande que no. Solo lo que él dice. Las que hablan en lengua se creen que son las ungidas, más ungidas que el Señor. Y eso no es así, hermano. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Amén. Por eso está escrito eso, para que aprendamos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Amén. Mire, verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Oiga, Pablo siempre poniéndoles el dedo en la llaga. Por la gloria que tengo en nuestro Señor Jesucristo. No por la gloria que yo tengo, no, en el Señor. O sea, la gloria es del Señor, ¿verdad? Pero yo estoy allí arrimadito y me alcanza un poquito, pero no es mía, es de él. Amén. Entonces dice por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Amén. ¿Por qué? Porque si no morimos, no seremos resucitados. ¿Sí está conmigo? Cada día muero. Pablo no buscaba gloria para él, sino que para Cristo. ¿Sí? Las iglesias como las de Corintio
de Corinto, perdón, buscan gloria para ellos y no para Cristo, ¿verdad? No tienen esperanzas en nada. Buscan en la gloria para ellos y no para Cristo. No tienen esperanzas de nada porque nosotros que morimos por Cristo, que morimos para Cristo, amén, que menguamos, tenemos esperanzas de que Dios nos va a resucitar. Pero aquellos, las iglesias como las de Corintios, que ellos buscaban la gloria para ellos, no tienen esperanzas de nada. Porque oigan lo que dice el verso 32. Si como hombre batallé en Efeso, como contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Wow. ¿Sí? ¿Qué nos aprovecha? Dice Pablo, que haya peleado, que haya todo batallado y todo lo que he hecho. Si los muertos no resucitan, ¿de qué sirve que yo me muera? Amén. ¿De qué sirve? Por eso dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso era una expresión, hermano, de los gladiadores en los circos romanos, ¿verdad? Porque en Roma los gladiadores, esos solo les tocaba ir a pelear y ahí no había, uno de los dos tenía que morir. No habían que ser un derrotado, no. Ahí tenían que morir, peleaban hasta la muerte. Entonces, los gladiadores no tenían esperanzas, por eso decían ellos, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Ahora aprovechemos este momento porque no hay esperanza. Mañana nos morimos porque hasta la muerte, la pelea era hasta la muerte con los gladiadores. Y esa era la expresión que decían los gladiadores romanos. Por eso Pablo la repite aquí, ¿verdad? Dice, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Amén. Entonces, hermano, yo quiero morir para Cristo. Nosotros debemos de morir para Cristo. Debemos de buscar cada uno de nosotros la muerte para Cristo. Amén. Vivir para Cristo, morir para Cristo. ¿Sí está conmigo? ¿Qué nos enseña la primera carta de Corintios, hermano? ¿Qué nos enseña la primera carta de Corintios? Que no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta, hermano, ni cristianos perfectos. No hay ni cristianos perfectos. Pero eso no significa que vamos a vivir nosotros en la imperfección, conformándonos con vivir un cristianismo para agradar al hombre, para exaltar al hombre y no a Dios. Que no hay iglesia perfecta no significa que nosotros tenemos que vivir en la imperfección. No somos perfectos, buscamos la imperfección. No somos santos, pero buscamos la santidad. Amén. Estamos buscando, practicándola, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en que nosotros vamos a morir, entonces allá vamos a ver nuestra santidad. Ya vamos a ver la perfección. ¿Sí está conmigo? Pero para eso tenemos que morir en Cristo Jesús. Amén. Pablo aquí nos enseña que tenemos que morir cada día, sabiendo que lo que Jesús nos ofrece no lo merecemos. Lo que Jesús nos dio no lo merecemos. Que la vida solo la conseguimos con la muerte. Amén. El capítulo 16 habla de eso y primeramente vamos a ver la próxima semana el capítulo 16. Ahora nos vamos a quedar sobre el capítulo 15. ¿Verdad? Porque queremos terminar esta carta para poder seguir predicando el verdadero evangelio. Amén. Pablo nos enseña que tenemos que morir cada día sabiendo que lo que Jesús nos ofrece, nosotros no lo merecemos. Que la vida solo la conseguimos con la muerte y que somos indignos de recibir esa corona. Wow. Somos indignos de recibir la corona, por la cual nosotros tenemos que correr la carrera y pelear la buena batalla. A eso dijo Pablo, ¿verdad? He corrido la carrera y he peleado la buena batalla. Por lo tanto, me espera ¿qué? Una corona de gloria. Eso es lo que dice Pablo y eso es lo que nosotros anhelamos. Pero, hermano, recuerde
que somos indignos de recibir esa corona. Y que cuando por misericordia Cristo nos la entregue, entonces usted y yo tenemos que saber que será para ponerla a los pies de Cristo. No será para que usted se ande ahí, ay, pavoneando que tiene su corona, ya me imagino ahí en el cielo usted con su corona, ay, no, yo tengo mi corona, me la gané, y no, hermano, para eso. La corona no es para usted. La corona es para dársela al Señor, para ofrecérsela al Señor. Mi trabajo, todo lo que yo hice en la vida, todo lo que hice fue por ti, fue para ti. ¿Por qué? Porque no merecía lo que tú hiciste, no merecía el perdón de mis pecados, no merecía la salvación que me has dado, no merecía la vida eterna que me regalaste. Por eso luché, peleé y aquí tengo la corona, Señor, es para ti. Eso es lo que nosotros tenemos de anhelar, hermano, anhelar, desearlo en todo nuestro corazón. Amén. Exaltar a Cristo, que mi esfuerzo sea para exaltar a Cristo. Mire, veamos lo que dice Apocalipsis 4, 10 y 11. Vaya conmigo porque con esto vamos a ir terminando. Me emociono cuando estaba yo leyendo esto. Oiga, 4, 10 y 11, oiga lo que dice. Y los 24 ancianos se postran, oiga, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan ¿qué? Sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya, gloria a Dios. Ese es nuestro anhelo, hermano. Para eso son las coronas. Para eso es, tú no vas a recibirla. Pablo dijo, gloria a Dios, ya he peleado la buena batalla, por lo tanto, eso lo espero, ¿verdad? Que me recibas allá y que me den. Y 4, 10 y 11. Que me des que recibir la corona que me has preparado, sí. Pero no es para nosotros la corona, es para ofrecerla. ¿Sabe qué? Es lo mismo que hizo Ana. Si se recuerda de Ana, la mamá de Samuel. Amén. Ana, ¿qué dijo él? Señor, si te dignares en darme un hijo, dame un hijo para ti. Imagínense, ella no tenía hijos, pero ella le estaba pidiendo al Señor que le diera un hijo para dárselo a él. ¡Wow! Es lo mismo, hermano. Que nosotros vamos a trabajar, que nosotros vamos a buscar agradar a Dios, vamos a buscar predicar la palabra, la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio de Cristo, para agradar a Dios, para ganarnos esa corona y al igual que Ana decirle, toma, Señor, aquí está mi ofrenda por todo lo que hiciste por mí. Amén. Porque muerto era, pero ahora me has resucitado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y termino con el verso 33 y 34 de Primera de Corintios 15. No erréis. No se equivoque, hermano. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, si lo que usted le están diciendo en el lugar donde se congrega no está en la palabra de Dios, no lo crea. Si a usted no, lo que le están pidiendo no está en la palabra de Dios, no lo haga. Busque a Dios en oración y que le dé entendimiento de la palabra de Dios. Amén. Los corintios vivían locos, estaban locos. Ellos creían que todo, pero ellos vivían paganizados. Así muchas congregaciones están paganizadas y lo peor del caso es que toda esa gente que está creyendo a esas personas falsas pueden ir al infierno.
si no se convierten, si no se despiertan, si no hacen como el hijo pródigo. Que el hijo pródigo dijo, wow, en la casa de mi padre, hasta el más pequeño de sus siervos tiene que comer. Y yo aquí muero de hambre, me levantaré, ¿verdad? Y me regresaré al Padre. Hermano, puede ser, hermano. Reconozca, piense, lea, que está escuchando herejías, que está practicando herejías, cosas que no están en la palabra de Dios. No erréis, hermano. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No importa que te hablan de bendición, que te hablan de prosperidad, que te hablan de riqueza, que te hablan de que tú eres grande, de que te hablan de que tú eres el millonario, de que amate a ti mismo, de que aquí, que allá, de que tú y tú y tú, y que solo tú eres el que pinta ahí. Entonces estamos mal, porque la iglesia es para glorificar a Cristo, porque nosotros somos los que menos tenemos que salir en la foto. El único que sale en la foto es Cristo. Amén. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. ¿Qué velad? Estar atentos, hermano. Estar despiertos, atentos a lo que escuchamos, a lo que miramos, a lo que nos dicen, a lo que hacemos. Velad y no pequéis, porque podemos estar pecando obedeciendo a esos falsos. No que podemos, que estamos pecando. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. ¿Para vergüenza de quién? De aquellos que enseñan paganismo, idolatría, falsa enseñanza, falsa doctrina. Aquellos que creen que conteniendo el mundo, que creen tener los dones y que esto es lo más importante. No erréis. Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Amén. Que Dios me los bendiga, hermano. El próximo viernes vamos a estar meditando el verso del capítulo 16 de Primera de Corintios. Y así vamos a terminar el libro de Corintios, de Primera de Corintios. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones, bendiciones.